Bueno, ¿tienen sus Biblias? Les invito a ir a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Saben que no hay unanimidad entre los expertos de la predicación sobre el tiempo de una predicación. Yo elegí, previendo la hora, un sermón corto. ¿Qué dicen? ¿Amén? Porque creo que si sigo la misma línea de los predicadores anteriores, algunos que no les cuesta dormirse en ningún lado, tienen esa bendición, pueden dormirse en un banco de una plaza, en el banco de la iglesia también. Entonces, para no correr ese riesgo, creo, si no calculé mal, que va a ser un sermón directo y corto. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Bueno, Miguel ya oró. Tenemos que reconocer que estas partes de la Biblia son las que generan rechazo en el hombre moderno. No solo rechazan la Biblia, al Dios de la Biblia, el cristianismo, la gente que abraza una espiritualidad individualista, pluralista, no bíblica, no entiende lo que está pasando aquí. Por lo tanto, ve en estas historias suficiente argumento, razones para rechazar toda la Biblia, el cristianismo, el evangelio, etc. La mayoría diría: Dios no es así, no estoy de acuerdo con la Biblia. No es así Dios, Dios no mata a las personas, Dios es amor. Creo que la mayoría de las personas se inclinarían hacia ese tipo de comentarios. Pero para nosotros, y asumo, si no el total, cerca del total, todos somos creyentes, evangélicos, conservadores, supongo la mayoría bautistas, particulares, ortodoxos, y muchas cosas más. Entonces no encontramos un problema en Dios con pasajes como este.
esta historia más bien nos remite a 1 Corintios 10:11, donde dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Hay enseñanza en este pasaje, hay enseñanza teológica aquí. Somos bendecidos, somos edificados con historias como estas. No las editamos, no las sacamos, no las evitamos en el púlpito. Y gracias al Señor por esta conferencia, porque las han traído al púlpito. Y son ricamente teológicas y prácticas también. Podríamos decir que esta narrativa, esta historia que hemos leído es la versión, no sé si Pastor Marcos está de acuerdo, pero es la versión del Nuevo Testamento de Levítico capítulo 10. ¿Dónde está Marcos? Está durmiendo la siesta, Marcos. La tiene clara, Marcos la tiene clara. Siempre dije, Marcos es de Boca y la tiene clara. El hombre está durmiendo. No, pero creo que él diría que sí. Es la versión no dije nada, Marcos. Tranquilo. Levítico 10. Esta es la versión neotestamentaria. La muerte de dos personas. En Levítico 10 ya han escuchado el sermón. Los sobrinos de Moisés, nada más, nada menos, personas líderes, murieron allí delante del Señor. ¿Y por qué murieron? Bueno, ya han oído, ofrecieron fuego extraño en el servicio a Dios. Permítanme leerles una definición de internet, de tantas, pero sencilla. ¿Qué significa fuego extraño? Se refiere bíblicamente a la acción de ofrecer a Dios un culto o sacrificio o adoración de manera no autorizada o desobediente. La palabra más directa es sacrilegio. Sacrilegio. La usamos a veces en forma en nuestras charlas, no de teología, sino sobre otras cosas. Por ejemplo, si sos del mate amargo y te ofrecen un mate con azúcar, decís, no, es un sacrilegio, ¿no? Pero no, es una palabra mucho más seria que eso, es profanación, profanación. Acto de irreverencia, eso es fuego extraño, irreverencia, profanación, sacrilegio. ¿Y cuál fue el primer sacrilegio en la Biblia? ¿Cuál fue el primer sacrilegio en la Biblia? Estoy haciendo preguntas quizás retóricas, no es necesario que respondan, pero sí que piensen, y aparte me doy cuenta si ya no están dormidos muchos de ustedes. ¿Cuál fue el primer sacrilegio en la Biblia? Creo que todos estamos pensando en la misma historia, en el jardín del Edén. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al primer sacrilegio? Exactamente la misma respuesta que en Levítico 10, la misma respuesta que en Hechos capítulo 5. Dios responde con la muerte. El sacrilegio de los hijos de Aarón trajo muerte. No una reacción de Dios, no una reacción así como de enojo, como nos sucede a nosotros normalmente, sino más bien una acción de justicia perfecta, santa, docente, diría, docente, para ejemplificar algo acerca de Dios. Historias para subrayar, para aleccionarnos, para aleccionar a las próximas generaciones. Y he aquí el pasaje de 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Cuidado, diría el pasaje. Estos pasajes son como que dicen cuidado, cuidado. Esto que acaba de suceder es grave.
No es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, porque puede sucederte lo mismo, así de sencillo. Ahora, Ananías y Zafira, la misma acción de Dios, muerte inmediata. Ahora, no podemos asegurar si ellos eran verdaderos creyentes. Hay quienes se inclinan hacia un lado, hay quienes se inclinan hacia el otro. No sabemos si eran nominales. Lo que sí es claro, y si ustedes advirtieron en la lectura, es que Pedro les habla como a miembros de su congregación. Les habla como a creyentes. Todo esto que hemos leído ocurre dentro de la iglesia. Exactamente igual que en Levítico 10. Ocurre dentro de la casa de Dios. Es el ámbito de los creyentes y donde Dios reina sobre sus vidas. Así que voy a usar como bosquejo la idea de profanación. Me gustó esa palabra. Profanación o anatema podría ser, pero me gustó profanación. Y vamos a centrar nuestros ojos como protagonista de la historia. Sabemos que Dios es el protagonista de la historia, pero quiero que presten atención o sigan, monitoreen a Ananías, porque él es el centro, por lo menos humano, de esta historia. Así que Ananías, les digo el bosquejo rápidamente, Ananías profanó su corazón, en primer lugar. Parece que todo comienza ahí. Ananías profanó su corazón. Ananías profanó la casa de Dios. Y en tercer lugar, Ananías había profanado su casa, su propia casa, su cónyuge. Así que en primer lugar profanó su corazón. Cuando Ananías se presenta a Pedro, lleno del Espíritu de Dios, puede discernir que Ananías estaba lleno, o su corazón estaba lleno de otra cosa. No había comunión, más allá que él era apóstol y seguramente Dios le había revelado lo que estaría por suceder, pero él tuvo ese discernimiento de parte de Dios de que Ananías estaba lleno de otra cosa. ¿Lleno de qué? Versículo 3. Lleno de Satanás. Interesante, lleno de Satanás, su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué Satanás estuvo trabajando en el corazón de Ananías? Para mentir al Espíritu Santo. Es muy claro, para mentir al Espíritu Santo. Y la idea es justamente de fuego extraño, un acto de irreverencia. Y si observan el versículo 4, la pregunta es, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Quiero que imaginen una supuesta hipotética, porque no sucedió, una hipotética confesión de Ananías. ¿Qué hubiese pasado? La historia sería diferente, ¿no? Como respuesta a esta interpelación, a esta confrontación. ¿Por qué profanó así su corazón? ¿Por qué dejó este muchacho, este hombre, no sabemos la edad, que el mismo diablo le llene el corazón? Bueno, hay pistas. Seguramente muchos de ustedes que han leído, que están familiarizados con este pasaje, ya pueden saber cuáles son esas posibles razones, pero quizás hay personas en medio de nosotros que no. Entonces, intenten seguir la historia aquí. Algo que podemos advertir es cómo comienza este relato, comienza con un pero, y saben que en las lecturas bíblicas, cuando hay un pero, nos obliga a ir hacia atrás. Pero nos lleva a leer los versículos anteriores y hay una conexión importante, hay una pista. Si leemos desde el versículo 32 del capítulo 4 hasta el 37, nos encontramos con Bernabé. Y si ustedes comparan las palabras, es el mismo procedimiento. Ananías, influenciado por el ejemplo de Bernabé y probablemente de otros, pero el pasaje habla específicamente de Bernabé, motivado, influenciado por Bernabé, hace más o menos lo mismo. Comparen versículo 37
con el versículo 1 y 2 de capítulo 5. Dice, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. La misma idea, el mismo procedimiento, capítulo 5, versículo 1. Dice que este hombre Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Versículo 2, la puso a los pies de los apóstoles. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El corazón. Porque estéticamente, visiblemente, son dos actos de adoración paralelos, pero hay una diferencia, es el corazón. Es muy posible que Ananías sintiera envidia de Bernabé. Sabemos que Bernabé era un hombre de Dios y fue motivado por el Señor, por amor a sus hermanos, a hacer lo que hizo, pero Ananías no tuvo la misma motivación que Bernabé. Bernabé era un hombre muy cercano a los apóstoles, tan cercano que le pusieron un apodo. Así que era un hombre, podríamos decir, amigo de los apóstoles. Y quizás Ananías deseó tener ese lugar de honor. Ser amigo de los apóstoles. ¡Qué honor! Estar en ese lugar. ¡Qué privilegio! Esa familiaridad, esa amistad con los apóstoles. Como dice un consejero, lo que controle tu corazón va a dirigir tu vida. Lo que controle tu atención, tus pensamientos va a dirigir tu vida. Y este pensamiento sin dudas era pecaminoso y controló a Ananías y lo condujo por un mal camino. Quería tener la honra de Bernabé. No quería tener el corazón de Bernabé, la espiritualidad de Bernabé, la piedad de Bernabé. No, quería tener el honor, la honra de Bernabé. Por lo tanto, quería el lugar de Bernabé en el liderazgo. Y estamos trabajando en el campo de la hipótesis, pero tiene, creo, sentido que Ananías pensó, si yo hiciera lo mismo que Bernabé, quizás sería mi oportunidad de entrar en este núcleo de influencia. Así que Ananías era responsable de lo que estaba pensando y lo que estaba pasando a su corazón. No fue el diablo, no fue el diablo. Versículo 3, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ananías quería grandeza, eminencia, gloria. No se rescató de esos pensamientos. Podría haber pensado con humildad, podría haber traído la palabra de Dios, el Evangelio, la humildad de Cristo. Podría haber seguido otro tipo de pensamientos, pero no. Por ejemplo, hubiese citado a su alma Jeremías 45:5. Y tú buscas para ti grandezas, no la busques. Tantos pasajes poderosos para rescatar nuestra alma cuando nuestros pensamientos están yendo para un lugar que no conviene, pero no lo hizo. El pecado que no matamos nos termina matando. Como las películas de la mafia, ¿vieron? La mafia se asegura que no queden cabos sueltos. En términos del Padrino, Ananías dejó cabos sueltos, debía eliminar esos pensamientos profanos de su corazón. No los eliminó. Y esos pensamientos pecaminosos terminaron con la vida de Ananías. Alguien dijo, el corazón está lleno de pájaros inmundos, es una jaula llena de ellos. Otro teólogo dijo, un momento, pero no debes usar eso como excusa porque el deber de un cristiano es retorcerles el cuello. Es el concepto de la mortificación del pecado. Todos tenemos pensamientos que si se proyectaran en la pantalla salimos corriendo de la vergüenza. Todos tenemos. El asunto es no hacer
que esos pensamientos tomen el control de nuestros corazones, porque ahí es donde le damos lugar al diablo. La famosa expresión de Lutero: no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí que vengan y hagan un nido. Y probablemente esta fue la charla de estos dos teólogos. El corazón está lleno de pájaros inmundos, es una jaula llena de ellos, pero ojo, nuestra responsabilidad es retorcerle el cuello. No dejar que esos pensamientos terminen controlando mi corazón y mi vida. Bueno, en el caso de Ananías, él no lo hizo, profanó su corazón. Y eso lo llevó a un siguiente acto de degradación, que es profanó la casa de Dios, en segundo lugar. Y llama la atención que Pedro dijo que el pecado específico fue contra el Espíritu Santo. Eso nos llama la atención. Y creo que hay dos motivos para esto. En primer lugar, por la naturaleza de este pecado, y en segundo lugar, por el rol del Espíritu Santo en la adoración de la iglesia. Por la naturaleza de este pecado y por el rol del Espíritu Santo en la adoración de la iglesia local. La naturaleza del pecado fue buscar centralidad, ¿no? Centralidad. Casi como ellos planificaron un show. Y el protagonista era él mismo, Ananías. Buscó centralidad, honor, gloria, y ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene un ministerio que hacer, y por decirlo de alguna manera, un ministerio muy humilde, que es asistir a los creyentes, empoderar a los creyentes, empoderar a la iglesia, ¿para qué? Para ser llenos, los creyentes, del Espíritu de Dios, a fin de magnificar ¿a quién? A Cristo. Para que Cristo sea exaltado en la iglesia, el Espíritu tiene que venir y ayudarnos para que Cristo sea exaltado. Pero lo que estaba pasando aquí es exactamente lo contrario. Estaba introduciendo fuego extraño. Consciente o inconscientemente, estaba yendo muy lejos. Lo que comenzó en su mente y en su corazón, Satanás lo encendió a punto de ahora llevar esta profanación a la iglesia y pecar contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene ese ministerio en el culto cristiano. Entre paréntesis, estaba pensando en esto, y es la desviación. Es un paréntesis, pero quizás pueda ser útil para alguien. Si el Espíritu Santo tiene el ministerio de perfil bajo, humilde, de que Cristo sea exaltado y no Él mismo, entonces hacer del culto, hacer al Espíritu de Dios el centro del culto es una desviación sutil que el Espíritu de Dios no acepta bajo ningún punto de vista. Si bien Él es Dios, pero en el seno trinitario es muy claro los roles, y el rol del Espíritu de Dios no es ser el centro del culto cristiano en su iglesia, sino que sea Cristo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de asistirnos, de ayudarnos, de llenarnos, para que eso se logre. Por lo tanto, no es su rol, y si se hace esto, hacerlo al Espíritu de Dios central, eso manifiesta una completa ignorancia, y este es justamente el error del movimiento carismático. Manifiesta una ignorancia de la teología o la doctrina del Espíritu Santo, ignorancia acerca de la doctrina de la iglesia, de Cristo, de la salvación, de la adoración, y podríamos continuar, porque es un efecto dominó. Eso era un paréntesis. Pero fue un pecado contra el Espíritu Santo el hecho de autopromoverse él mismo y de traer este tipo de ofrenda. Era fuego extraño, sin dudas. Ahora, ¿qué estaba pasando en Ananías? Estaba buscando exaltarse a sí mismo.
Estaba compitiendo con nuestro Salvador, con nuestro Cristo. Esto atenta contra la exaltación de Cristo. Esto es un pecado contra el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es Ananías? ¿Quién es Ananías? Y eso aplica a todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro deseo como creyentes es que Cristo sea exaltado. Eso es contra nuestra naturaleza y es donde entra el ministerio del Espíritu Santo. Él nos ayuda a morir a nosotros mismos y produce un deseo fuerte interno en el corazón de que Cristo sea exaltado. Y eso es nuestro gozo como creyentes. En Adán no encontramos gozo en que Cristo sea exaltado, ni que cualquier otro sea exaltado. En Adán encontramos gozo en que nosotros seamos exaltados. Pero como cristianos, el Espíritu nos ayuda a desear de todo corazón que Cristo sea exaltado en su iglesia y nadie más, para la gloria de Dios. Versículo 3, más Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? El pecado aquí no tiene nada que ver con dinero ni con... Él lo explica. Pedro le hace razonar, pero si es tuya, la casa, si la vendiste, el dinero es tuyo, podías dar lo que querías. Esa pregunta tiene que ver con lo que escondía Ananías. ¿Saben que el verbo griego ahí traducido como quedarte con parte en el versículo 3 es interesante porque es la misma palabra que se traduce en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en Josué 7:1, cuando ¿qué hizo Acán? Dice, retuvo parte del botín, el anatema, cometió profanación. ¿Cómo terminó Acán? Como terminó Ananías. Y posiblemente haya algo de ingenio de parte del lector de hacer esta conexión aquí. Probablemente el Espíritu de Dios, pero está Ananías haciendo exactamente lo mismo que hizo Acán. Profanación, fuego extraño. Y fue juzgado de la misma forma que Ananías. Saben, hay muchas similitudes en la confrontación inclusive que Josué hizo a Acán, la que Pedro está haciendo aquí con Ananías. Muy interesante, no nos da el tiempo para hacer esos paralelos. Pero dice F.F. Bruce, la historia de Ananías es al libro de los Hechos lo que Acán es al libro de Josué. Interesante. Dice, en ambas narraciones un engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Ananías profanó su corazón. Recuerden, estas historias son para nuestra enseñanza. Ananías profanó su corazón. ¿Podrías vos profanar tu corazón? Obviamente que sí. Luego fue más lejos, profanó la casa de Dios. ¿Podríamos nosotros, lo que comenzó en el corazón, traerlo a la casa de Dios? Obviamente que sí, pero son lecciones para justamente tener temor, sabiduría y saber que no es por ahí. En tercer y último lugar, profanó su casa o su cónyuge. No podemos separar la vida privada, la iglesia y el hogar. Son tres cosas que van de la mano. Y observen que no dice Ananías y Zafira. Versículo 1. Por lo menos en esta versión dice con Zafira su mujer. ¿Dice así tu Biblia? Con Zafira su mujer. Luego dice
vendieron, dice así tu Biblia, o dice vendió una propiedad. Vendió. Lo cual nos remite al diseño de Dios para el matrimonio. Él, Ananías, debía ser el líder espiritual en su hogar. Él era la cabeza, el responsable por lo que estaba pasando en su hogar. Y en cambio, ¿qué hizo? Profanó su hogar. Permitió que lo que comenzó probablemente en su mente llegara a contaminar su vida y también la de su familia, la de su esposa por lo menos, es lo que menciona el pasaje. Dice el versículo 2, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Pero el protagonista es Ananías, sin dudas. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Esto es liderazgo bíblico. Creo que John Piper fue el que dijo, si a mi casa llegara el Señor porque hay ciertos problemas, golpearía la puerta y preguntaría por John Piper, en primer lugar. Y es así como el Señor se dirigió a Adán. Entonces, aunque Ananías había sido influenciado por Satanás, Pedro, curiosamente, no reprende a Satanás. No dice, oíme bien, Satanás. No dice nada de eso. No hay liberación, ni nada de esas prácticas tan comunes hoy, que hacen que el diablo parezca ser el único malo, ¿no? Y que el pecador termine siendo una pobre víctima. La víctima. Ananías, lejos de ser la víctima, una teología centrada en el hombre tan común hoy en día, de tratar al responsable como si fuera una víctima, él es responsable de su pecado. Y Pedro, excelente como Pedro lleva adelante esta disciplina, podríamos decir, o esta confrontación o consejería, lo que sea. Y de la misma manera, Zafira es responsable de su pecado, aunque haya sido influenciada por su esposo. ¿Se dan cuenta? ¿Hay responsabilidad en la influencia del diablo? Sí. ¿Hay responsabilidad en la influencia de Ananías sobre su esposa? Sí, pero aquí no aplica el hecho de yo estoy bajo liderazgo y hago lo que se me pide. O la famosa, en Argentina, la famosa ley de obediencia debida, donde se excusaban en, bueno, yo hice lo que tenía que hacer porque estaba bajo sumisión, pero ella no podía excusarse de estar bajo la autoridad de Ananías porque no estaba obligada a pecar. Por esa razón, ambos son responsables y ambos murieron. Pero hay una diferencia, si me permiten, en la confrontación de Ananías y de Zafira. Versículo 7, después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Yo encuentro en esta pregunta una oportunidad de que esta mujer, esta señora, sea íntegra, se rescate, porque parece ser una pregunta de gracia. ¿Vendiste el terreno en tanto? Qué oportunidad, ¿no? Si ella por un momento hubiese dicho, esta es mi oportunidad de decir, no, ya hasta acá seguí a mi esposo, esta es mi oportunidad de hacer lo correcto, pero ella que dijo, sí, ese fue el precio, con determinación, el rostro duro, sin nada de vergüenza, siguió adelante con el plan, sin nada de temor
de Dios. Después de muchos años de pastor, y creo que los pastores que están aquí presentes han tenido similares experiencias. Hemos pasado por situaciones similares a esta, no como estas, pero sí de encontrarse con personas endurecidas, siguiendo un plan que uno sabe a dónde le lleva. Cero temor de Dios, esta mujer. Sí, ese fue el precio. Versículos 9 y 10, Pedro sigue adelante con la misma confrontación que con su esposo. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo? ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Otra vez, el Espíritu del Señor. Mira, y continúa la historia, el desenlace, ¿no? Y ella es sepultada junto a su marido, versículo 10. Resultó finalmente que ambos estaban endurecidos. No era solo Ananías, ambos estaban endurecidos, pero el primero en morir fue Ananías, en ese orden. ¿Por qué? Por lo que dice aquí Pedro. Os pusisteis de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Era una asociación ilícita para profanar la casa de Dios. Estas cosas pueden, salvando las distancias, ¿pueden suceder hoy en la casa de Dios? Yo creo que sí, porque para este propósito están estas historias en la Biblia, para hacernos pensar en las decisiones que tomamos. Como en el caso de Adán y Eva, ambos mueren, como en el caso de Acán. No solo Acán muere toda su familia porque había complicidad. Había complicidad. Que la confidencialidad no te lleve a la complicidad. No estamos obligados a ir en un plan impío de nadie. Debemos bajar de ese tren porque ese tren nos lleva a la muerte. Una lealtad, una amistad humana no te puede poner en contra del Señor. Pero esta mujer siguió a su esposo y no siguió al Señor. Permítanme terminar viendo cómo Dios fue glorificado en lo acontecido. Creo que es la misma pista de aterrizaje de los sermones anteriores, porque tienen el mismo propósito, hacernos más sabios, más inteligentes. Recuerden que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, Ananías profanó su corazón. Ananías profanó la casa de Dios y Ananías profanó su propia casa. Fue un día muy triste para la iglesia, 2 entierros en un solo día, 2 sepulturas, pero déjenme decirles que la tristeza no es el clima predominante del pasaje, ni de este ni de los que ustedes ya han leído, visto y oído. El clima predominante, versículos 5 y 11, es y vino un gran temor. Versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Este juicio trajo un gran temor a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que podemos decir que la iglesia, lejos de haber sido impactada negativamente o debilitada, fue bendecida. ¿Qué piensan? ¿Fue bendecida la iglesia? ¿Qué sucedería en las iglesias hoy en día donde está ausente el temor de Dios? Si algo así sucediera, en esas mega iglesias donde no se confronta el pecado, si algo así sucediera, esa iglesia sería enormemente bendecida. Esta iglesia experimentó al Dios santo y temible, y este juicio no es la norma para las iglesias, no es la norma, no es la norma. No es lo que pasará en todas las iglesias donde alguien intente actuar de este modo.
lo más probable es que no suceda lo que leemos aquí, pero siempre algo Dios va a hacer. Dios algo va a hacer. Una pareja de novios decidieron no esperar hasta el día de su boda y comenzaron a tener relaciones sexuales. Comenzaron a practicar una vida como si estuviesen casados. Nadie lo sabía, solo ellos. Profanaron su corazón, profanaron sus cuerpos. Llegó el día de la boda transcurrió como se había planeado, todo el mundo feliz, ellos no tanto, lo disimulaban bastante bien. Pasó la boda, la fiesta, se fueron de luna de miel, volvieron de luna de miel y ese domingo entraron a la iglesia y durante la reunión, ¿saben lo que pasó? Nada. ¿Qué esperaban de esta historia? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada dramático, pero ¿saben? El pecado siempre te alcanza. El pecado siempre te alcanza. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y el temor de Dios radica justamente en eso, en mantenernos en santidad porque Dios es santo y temerle a Él por amor. No el temor per se, sino es un temor por amor. Y los creyentes deberíamos, a la luz de estas historias, decir, jamás quisiera verme involucrado en una situación como esta. No tanto porque mi nombre está ahí, sino porque su nombre ha sido manchado por mi causa. Ese es el verdadero temor del Señor. El temor del Señor es, no quisiera otra cosa que por mi vida tu nombre sea glorificado y exaltado. Y guárdame, Señor, de que por causa de mis acciones tu nombre sea blasfemado. La Escritura dice que estas historias son para asegurarnos que Dios no cambia, que sigue siendo así en la actualidad. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia, Dios no cambia. Un teólogo escribe lo siguiente, dice, en la antigüedad muchos juicios de Dios eran severos, visibles y físicos. En la actualidad el juicio de Dios no es menos severo, todo lo contrario, el juicio de Dios es eterno, eterno. En un sermón sobre pecados ocultos, Charles Spurgeon dijo lo siguiente, intentaré instar a todos los impostores presentes a renunciar, a detestar, a odiar y a aborrecer todos sus pecados ocultos. Primero intentaré mostrar la locura de los pecados ocultos. Segundo, su sufrimiento. Tercero, su culpa. Cuarto, su peligro. Estas historias tienen el mismo propósito. Desalentar, advertir, pedirle a los impostores que renuncien a ese engaño, a esa careta y que busquen ayuda. Para los presentes que están sin Cristo, el infierno es real, tal como este teólogo mencionó, y ustedes ya han escuchado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo vemos claramente en esta historia, la paga del pecado es muerte, pero el texto no sigue, no, termina y dice, más la dádiva, la idea de dar, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Observen el contraste, ¿no? El pecado, la muerte. Pero la dádiva de Dios, infinitamente lo opuesto, vida eterna en Cristo Jesús. Quien decide el pecado, obtendrá la muerte. Quien decide por Cristo Jesús, obtendrá la vida eterna.
Esto es maravilloso, ¿no? Qué oferta más maravillosa. Y la Biblia enseña y promete que aquellos que creen en Jesucristo, que Él pagó en la cruz por tus pecados y que Él resucitó, podés ser salvo. Ese es el Evangelio. Y si venís a Él por fe, pedís perdón y te entregás a Dios, tendrás vida eterna. Y creo que alguien mencionó hoy, creo que fue Miguel, dijo al concluir, si hay alguien que quiere charlar sobre su alma, sobre el Evangelio, la aplicación del Evangelio a su alma, para eso estamos más que felices y dispuestos. Pero volviendo a la historia y ya concluyendo, todo comenzó en el corazón de Ananías, que profanó su corazón, lo infatuó. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás siempre está listo, presto, cuando ve un corazón orgulloso, queriendo atención, centralidad, ahí va a estar Satanás para llenar ese corazón. ¿Para llenarlo de qué? De mentiras y argumentos falaces, para enceguecer tu alma y conducirte a la muerte. Así es Él, así es Satanás. Por eso no deberíamos asociarnos con Satanás en nada. No dejes que tu corazón reciba mensajes de Satanás, de ningún tipo. Tendríamos que desarrollar discernimiento, porque a veces es tan sutil él que sus pensamientos parecen ser que vienen de nosotros, pero no, vienen de él. A veces vienen de nosotros, pero a veces vienen de él. A veces vienen de nosotros y él los intensifica. Pero los jóvenes de la iglesia fueron los sepultureros. Qué interesante, ¿no? Los jóvenes tenían el ministerio de sepultar muertos en la iglesia. Qué curioso. ¿Qué estarían pensando a medida que manipulaban los cuerpos y cavaban las tumbas? ¿Qué estarían pensando? Recuerden que la atmósfera es gran temor. Ellos no eran la excepción. Mientras cargaban los cuerpos, cavaban las tumbas, sepultaban a este matrimonio, ellos estaban con gran temor. ¿Y si el próximo soy yo? ¿Y si el próximo sos vos? Wow, parece ser que en esta iglesia no se juega, ¿no? Ese es el temor de Dios. El pensamiento parece ser que en esta iglesia no se juega con Dios. Parece ser que no estamos aquí para jugar a la iglesia. Parece ser que adoramos a Dios de verdad, aunque no lo vemos. Y parece ser que Dios está de verdad aquí. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios está aquí? Y podría ser que si hay un impostor en medio de nosotros, ¿podría morir ahora mismo? Él lo podría hacer. No es el patrón. Pero esta iglesia lo vivió. Esta iglesia experimentó que Dios estaba, por la forma fulminante que Dios obró y mató a este matrimonio. Hermanos, la iglesia debe estar llena de este santo temor. Sus reuniones, la alabanza, los músicos, el oír la palabra de Dios, la comunión de los santos, las oraciones, nos deben llevar a que Dios, a la conciencia de que Dios está aquí con nosotros. Ningún pecado es secreto porque Dios está aquí y todo lo ve. Las tumbas de Ananías y Zafira nos enseñan algo. Nos enseñan algo. Y los pastores sabemos que, porque hemos visto, y nos puede pasar a nosotros, pero hemos visto cómo las personas se infatúan lentamente. Y es cuestión de tiempo que el pecado te alcanza.
y es cuestión de tiempo que la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos dicen las tumbas de Ananías y Zafira? Para todos nosotros. Nos dice, eviten pagar el precio mortal de vivir una vida doble como lo hicimos nosotros. Eso nos diría Ananías y Zafira hoy en día. Eviten terminar como nosotros terminamos. Y la respuesta es ¿cómo? Vivan en el temor del Señor siempre, siempre. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias por estos pasajes, porque nos hablan más de ti que de nosotros. Nos hablan de nosotros, de que somos capaces de hacer cosas como estas, pero nos hablan más de ti, Señor, de cómo tú eres. Tú eres santo y no puedes ser burlado, Señor. Tú eres santo y amoroso y justo, y eres nuestro Padre, Señor. Y ya no estás enojado con nosotros porque toda tu ira fue puesta sobre la cruz, sobre tu precioso Hijo, nuestro amado Salvador, quien murió por nosotros para que nosotros seamos tus hijos, amados por la eternidad. Nada nos puede separar de tu amor, nada. Pero Padre, eso no nos hace especular sobre tu gracia, sobre tu amor. Todo lo contrario, Señor, tu amor nos motive siempre a guardar nuestras vidas, a cuidar nuestras vidas del pecado, Señor, por el cual Cristo pagó por nosotros. Te amamos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.